Bueno, vamos a iniciar. La vez pasada el Señor me permitió hablar de los negocios del Padre y nos hizo un ejercicio poderoso en que tú y yo somos, ¿qué somos? Somos obreros, ¿cierto? Sí, amén. ¿Cuántos son obreros de la viña del Señor? Levanten la mano. Amén. Todos. Gracias. Amén. Bueno, familia, hoy el Señor quiere que miremos algo bien bonito. Creo que todos lo han escuchado, eh, lo han, ¿cómo se dice? A través de todos los años lo hemos oído, aún lo hemos leído, aún lo hemos escuchado y aún muchas veces lo hemos predicado, a veces en nuestras casas o a veces delante de muchos. Así que les voy a invitar a algo bien bonito. Mateo 13. Por favor, Mateo 13 ahí en sus Biblias, o si no, que por favor nos lo coloquen en él. Vamos a ir, vamos a leer algo para darle la introducción, algo que el Señor ha puesto en mi corazón para que podamos verlo. Amén. ¿Cuántos son discípulos del Señor? Creo que todos, ¿cierto? Todos aquí somos discípulos del Señor. Amén. Comenzamos. Comencemos en el 13:10, por favor. 13:10. Y dice la palabra, vea, dice, y acercándose, ¿los qué? Los discípulos le dijeron, ¿por qué le hablas en parábolas? Y respondiendo él les dijo, porque a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino, pero a ellos no se les ha concedido. 12. Porque a cualquiera que tiene, se le dará más. Escuchen. Para cualquiera que tiene, se le dará más y tendrá en abundancia. Pero a cualquiera que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Por eso les habló en parábolas. Porque viendo, digan conmigo, porque viendo, no ven, y oyendo, no oyen ni entienden. 14. Y en ello se cumple la profecía de Isaías que dice, al oír, oiréis y no entenderéis. Y viendo, veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible y con dificultad oyen sus oídos y sus ojos han cerrado. No sea que vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan con el corazón y se conviertan, ¿y yo qué? Los sane. 16. Pero dichosos vuestros ojos, porque ¿qué? Ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque en verdad os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. Y él está hablando a sus discípulos. Y ustedes y yo somos discípulos del Señor. Amén, familia. Amén. Padre, ponemos en tu presencia, Señor, este tiempo, esta palabra. Yo me pongo en tu presencia, Señor, te pido perdón por todo lo que, Señor mi Dios, mi carne, mi naturaleza te haya ofendido. Quiero, Señor mi Dios, que seamos todos juntos lavados, limpiados, Señor, en este momento, para que la palabra, Señor mi Dios, que tú tienes para nosotros, halle eco en nosotros, en el corazón de nosotros, Padre. Así que, Espíritu Santo, nos abandonamos, Señor mi Dios, y que seas tú
en esta dimensión, que ordenes esta casa, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, familia, como vimos, vamos a estudiar, dice ahí que las parábolas, que el Señor hablaba a sus discípulos en ejemplos, en parábolas. Amén. Y las parábolas, yo escribo aquí, las palabras son hermosas y tenemos que saberlas leer y saberlas entender. Es como descubrir cosas en la escritura, que en verdad es apasionante poder llegar a ver los ejemplos que da el Señor en las parábolas. ¿Qué es una parábola? Para los niños, escuchen. ¿Qué es una parábola? Es historias, ¿sí? Con relatos, con ejemplos, como todos esos que ustedes ven, pero la Biblia también tiene relatos preciosos que hacen, que el Señor hace por su Espíritu y lo da para que nosotros y ustedes niños lo puedan entender y en el futuro lo puedan enseñar. Amén. Amén, familia. Dice, ¿recuerdan la reunión pasada? Dice que Dios nos encontró, que el Espíritu Santo nos llevó a un lugar y Él fue y nos encontró, porque tú y yo estábamos perdidos, ¿cierto? El Señor Jesús encontró a 12 y la eficacia y el poder del Espíritu Santo en Él ha avanzado tanto a través de los siglos que el Evangelio se ha impartido sobre la faz de la tierra ya, en todo lugar y ahora más con la tecnología, ¿sí? Así que yo quiero que tú medites en lo que yo voy a decir. El Señor, y esto lo hemos oído muchas veces, el Señor no te encontró a ti y a mí para llenar el cielo. El Señor nos encontró a nosotros porque tenemos una misión, tenemos un propósito. Amén. Recuerden, tú viniste a esta dimensión no para que el Señor te salve, amén, y vayas a llenar el cielo. No, tú tienes un compromiso, voy a decir una palabra, una responsabilidad, como cada uno en su casa. Por ejemplo, a Josma le toca hacer la comida, es responsable de la comida. A él le toca lavar, a Juan le toca lavar los platos. Cada uno tiene una asignación, Señor, según su don, según la gracia que Dios le dé a cada uno. Amén. Como con los niños aquí, ¿sí los vieron? Dios a cada uno le dio un don. Y uno toca la guitarra, el otro toca el bajo, el otro toca ¿cómo se llama lo que toca el príncipe? El bajo, correcto. La nena toca el piano, el otro canta, toca la guitarra. Todos tienen un don. Amén. Y tú tienes una responsabilidad en esta dimensión. No viniste yo siempre digo que a veces uno, no viniste a que estés ahí 20 años o 30 años, 40 años hasta que Dios te lleve sentado ahí. Tienes una responsabilidad. Es guitar. Tienes una responsabilidad que cumplir sobre la faz de la tierra. Aunque primeramente, como vimos, que en algún tiempo lo veremos, primero está la ¿qué? La viña, mi casa, que es lo que Dios en este tiempo. Vea, mi hermano, y hago un paréntesis porque es muy importante esto. Es importante que todos, así no se conecten de las 3 a las 3, pero oren todo el tiempo por nuestros hogares. Por favor, niños. Estos niños, mire, escriben aquí las niñas y claman, escriben petición ahí, familia, por su casa, por su papá, por su mamá. Creo que es importante. Si se llevan eso en su corazón, la predicación está hecha porque eso es más importante que tú puedas levantarte día tras día. Mire, no hay mayor conexión. Yo siempre y hemos hablado siempre de esto. La iglesia que no ora pierde. ¿Sí? El hogar que no ora
pierde. ¿Por qué? Porque el enemigo viene, se mete y divide el hogar, divide la casa. Y nuestros hogares, con todos los defectos del mundo, hemos salido, porque aquí ninguno de nosotros somos una perita en dulce. Hemos fracasado, nos hemos ido de bruces, pero la misericordia del Señor sobre nosotros está. Por eso es importante, mi hermano. Mire, ustedes, yo le voy a preguntar a Lina y a Esdras, ¿no es alegría del corazón de su casa ver sus hijos en un altar sirviéndole al Señor? ¿Sí o no? Entonces, sí vale sembrar en nuestra casa. Amén. Perdón que me haya desviado, pero es importante. No dejen la oración. Sí está, puede ser una palabra, bueno, eso lo editan. Piedro o piedra, no sé cómo se dirá, furiosa. Angélica está brava y no quiere nada. No importa, hermana o hermano, niño, al piso. Ore. Ya que no tengo nada porque estoy iracundo. Bótese a orar que el Espíritu Santo haga algo. Amén. Es importante no perder eso, familia. Que puede ser el mejor predicador, que usted es un bueno para leer y decir lo que quiera, pero hay que orar por tu hogar. Primero, y está escrito que no te hallen cuidando la viña de quién, del vecino, y la tuya descuidada. A ver, hijos, amén. Es importante, y como yo le decía a Juanito, ore hoy muchísimo por su casa, por su papá, por su mamá, por su hermana, por su abuelo, por su abuelita, por todos, porque eso es para Dios. Eso fue lo que salió del corazón de Él, nació de Él. Él sembró en nosotros. Amén. Bueno, sigamos. Diga conmigo, fui concebido. A ver, niños, yo los quiero a los niños oír. Fui concebido desde la eternidad para estar en los negocios de mi Padre. Amén. El que tenga oídos para oír, ¿que qué? Que oiga. Amén. Yo leyendo y busqué esa palabra, el que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Y sabe dónde la encontré hartísimas veces? En Apocalipsis. 7 veces. Para cada iglesia el Señor. Y le cuento, para la iglesia de Sión también es. El que tenga oídos para oír, que oiga. Amén. Bueno, seguimos. Acuérdense que estamos en Palestina, ¿no? Estas parábolas, para que puedan tener el contexto. Ahorita estamos aquí en el 2026 en Bogotá, pero el Señor Jesús estaba en Palestina, allá, ¿cierto? O sea que el contexto, como vimos la vez pasada, las jornadas allá eran de 12 horas, no es como ahora con Petro, que ya van a quedar más chiquitas. Vamos a resultar por ahí como en 6 o 7, no sé. Ahorita que estamos en 8, ¿no? Diarias. Abogado del cielo. ¿Sí? Estamos en ese lugar. 2600, perdón, 2026 años atrás. Amén. No más 33, entonces réstele, bueno, lo que le dé, porque era el tiempo en que estaba el Señor Jesús. Amén. Ustedes que son buenos para las matemáticas. Pero es importante que hagamos el ejercicio de situarnos en ese tiempo, como cuando los niños juegan, ¿cómo se llama eso? Que edifican y todos niños, y se meten allí, que en un bosque, que en un río y hacen todo eso. Imagínense que estamos en ese tiempo en Palestina, hace 2000 años atrás. Estamos, ¿sí? ¿Me entienden? Y allí se levantaban personas para que ustedes pudiesen entender algo. Ya. El Señor Jesús estaba en un lugar, ustedes cuando ven esas películas ven que todos los fariseos, y en la lectura está, todos los fariseos buscaban cómo hacerlo caer. ¿Sí?
Sí, que buscaban y que el fariseo se iba ya de tres dedos, de sapito, a mirar a ver en qué la embarraba el Señor Jesús para hacerlo caer y hacerlo crucificar, hacerlo apresar. Y él dice la palabra que siempre predicaba y decía y los dejaba mudos y se desaparecía porque no había llegado la hora de él. ¿Me entienden? Entonces, todos buscaban eso. Por eso el Señor Jesús hablaba con ejemplos, hablaba con parábolas, para que los que estén ahí, voy a hablar de los fariseos, no pudieran entender. Entonces, él hablaba de peces, ¿cierto? Hablaba de semillas, ¿cierto? Hablaba, ¿de qué más hablaba? A ver, ustedes que han leído. ¿De qué? De talentos. De cosas que él no se metía con la ley, no se metía con la Torá, no se metía con nada de eso. Siempre ponía ejemplos naturales, sencillos de nosotros, cotidianos, de ese tiempo, ¿sí? Para que los que oyeran y vieran no tuvieran de qué acusarle y quedaran sanos, locos. ¿Sí me entienden lo que quiero decir? Porque él hablaba de eso, de semillas, de peces. Y yo decía, pues, ¿qué tiene que ver todo eso con la Torá y qué tiene que ver eso con la ley? Entonces nunca le encontraba nada con qué acusarlo. Amén. ¿Sí me entendieron ese pedacito, niños? Sí, el Señor Jesús tenía esa capacidad celestial de decir las cosas y la gente decía, pero ¿qué? Los dejaba a un lado y los dejaba, como dicen actualmente, sanos, porque no entendían nada. ¿Sí me entienden? ¿Ok? Estamos ahí, perfecto. ¿Sí lo entendimos? Bueno, seguimos. Les hablaba de uvas. ¿Se acuerdan que la vez pasada hablamos de las uvas, del viñedo? Les hablaba de uvas. Y dice, ¿y eso qué tiene que ver todo con la ley? Nada, perdían. Los fariseos, los escribas y todos esos feos de en ese tiempo del Señor. Amén. Escuchen. Y esto es muy importante lo que voy a decir. Por eso, pídale al Señor ahí que tu corazón no esté engrosado para oír las palabras del Señor. Las palabras del Señor son sencillitas, pero tienen una profundidad. Amén. Entonces, hay que orar mucho para que el Señor no nos deje engrosar el corazón, Señor. El Señor usaba, a ver, mire, el Señor Jesús usaba los ejemplos, las parábolas, para aquel que tenía el corazón engrosado. Oiga, que se sentía muchísimo, como los escribas, recuerda, como los fariseos que se creían, que los que usaban todas esas filas, todo eso que usaban y se creían más grandes que todo, que se cree con más capacidad de criticar. Y él lo presentaba de tal manera que ellos no podían criticar nada, porque es que él estaba hablando de cosas diferentes, de cultivos, de semillas, de peces, no estaba hablando de teología ni de ley. Amén. Escuche, el que tenga oídos que oiga, aquel que viene con corazón humilde, recibe la palabra. Amén. Es sencillo. Hay que venir delante del Señor con corazón humilde. La humildad. Oiga, ustedes no se han preguntado por qué el Señor Jesús dejó una instrucción. Aprendan, aprendan de mí la humildad y la mansedumbre. Amén. Y ahorita leímos, en lo que leímos, ustedes van a ver ahorita más adelante que el Señor tenía, ¿cómo se dice uno cuando tiene preferencia? Yo le decía a mi esposa hoy que yo traje a colación cuando fuimos a Argentina y en el avión que veníamos de Buenos Aires ¿a dónde era? A Chile, que fuimos ahí, nos atendieron como reyes. ¿Qué quieren? ¿Qué quiere así? Que el agüita así, que de todo. ¿Por qué? Porque yo tengo una tarjeta de Latam que es VIP, ¿se dice eso?
preferencial, bueno, eso. Entonces yo entendí una cosa, cuando el Señor, cuando narra ahorita, y en casi todas las parábolas, los señores, papi, ¿me puede colocar el de los apóstoles que le dicen que ese número es ese, el que primero que vimos, el 10 creo que es? No, le pregunta a él, ¿por qué habla así? Entonces yo entendí que hay unos a los cuales les habla y chao, pero hay otros que son especiales, preferenciales, que son sus discípulos. ¿Quiénes son discípulos aquí? Todos somos discípulos y por eso Él hace eso. Amén. ¿Me entienden lo que quiero decir? No los dejaba morir, no los dejaba dejar sanos, no. Él hacía, los sacaba y les decía, vengan, yo les cuento la verdad y les desmenuzaba todo, mi hermano. Cuando tú y yo tenemos eso, esa relación con el Señor se revela. No sé si me voy a entender. El Señor le habla a uno y dice, oiga, pero ¿qué si yo estoy solo? No, usted está VIP, es preferencial. ¿Ah? VIP. Ah, oh, bueno. Persona muy importante, familia. Vea, yo no me lo sabía. O sea que yo y mi casa fuimos muy importantes en ese avión. ¿Sí me explicó? Yo me imaginé eso y decía, claro, el Señor tiene los suyos y se les entrega total y les explica todo. Amén. ¿Por ser qué? Discípulos. Por tener el corazón humilde. Aunque ahí estaba metido un infiltrado, ¿no? ¿Sí se acuerdan? Y en todas las iglesias hay Judas, hermano. ¿Sí o no, Pastor John? Sí, usted es el que me ha contado. Amén. Oiga, mire, ese es un equipo de personas especiales a las cuales les declaraba todas las cosas y se los explicaba de manera directa. Como cuando tú nos enseñas no está ahí, venga y lea ahí, chao, y cada uno gringo, ¿sí? En su máquina. Y este joven dice, no, un momentico, mire, aquí está, métalo aquí, quítele así, hágale así, pero tenga intimidad, métale la plata, ¿sí? ¿Sí me entienden? Así es, con el Señor. ¿Cuál es la intimidad con el Señor? Métele la plata, ¿cuál es? Su oración, ¿cierto? Se me acabó de ocurrir eso al Señor. Su oración, ¿cierto? ¿Sí o no? Su intimidad con él, su oración, leer su palabra, caminar en el día, en el afán del día, tratando de agradarle, que es lo que hacemos es lo que pedimos todos los días. Amén, familia. Hermoso como la sabiduría del Señor Jesús se hace manifiesta a través de sus palabras. Recuerda que son espíritu y son vida. Bueno, yo creo que esto que hemos hablado nos ha preparado para iniciar lo que vamos a trabajar, ¿cierto? Amén. Mire, el Señor Jesús no solo sanaba a los enfermos, sino que Él mismo es la vida que el enfermo necesita. ¿Se lo repito? Escuchen. Él no solo sanaba a los enfermos, sino que Él mismo es la vida que yo necesito y que tú necesitas. Amén. Bueno, seguimos. El Señor Jesús no predicaba solamente el Evangelio, sino que Él mismo era el Evangelio. Amén. Oiga, siendo el Señor Jesús mismo, es lo que la gente necesitamos, nosotros. Necesitamos al Señor Jesús. Por eso, mi hermano, vea, cuando en su casa hay líos y hay problemas, y en la mía, es porque hemos quitado al Señor Jesús de ahí. ¿Lo escucharon? Eso lo hemos oído muchas veces. Y yo espero que este sea el momento, el tiempo, el kairos que Dios ha abierto a la ciudad de Sión, a esta casa, para que podamos entender eso. No hay que quitar al Señor Jesús de Él es nuestro centro. ¿Cuántas veces lo hemos cantado aquí?
Jesús es ¿qué? Nuestro centro. Y ayer en el ayuno, amén, había una manera tan hermosa en que el Espíritu Santo es el que está en esta dispensación con nosotros. Amén. Ayer lo vimos de una manera más bonita, preciosa. Y vale la cuña para los que están en la casa, se quedan allá, que vengan al ayuno. Amén. Y a ustedes también, que vengan al ayuno. Creo que aquí están todos los que vienen al ayuno. Mire, niños, los ejemplos, las parábolas. Mire, yo hice un ejercicio y busqué y dice que en la Biblia hay, unos dicen que 35 parábolas existen, otros dicen que hay 50. Lo importante esto es que el Señor hablaba por parábolas, ¿sí? Y independiente de lo que sea. Por ejemplo, lo que el Señor estamos todavía así en 13. En la parábola que vamos a mirar hoy, lo que alcancemos, es la primera parábola que el Señor enseña. Y se llama la parábola del sembrador. Y es acerca del sembrador. ¿Sí? La manera que él presenta esto, ¿sí? Era porque en ese tiempo pues sembraban, ¿cierto? Y no era como ahora que tenemos unas máquinas gigantescas y van y van inyectando, ¿no? Así son ahora. Si quiere vean videos de esos. Perdón. En ese tiempo no. En ese tiempo, yo no sé si los niños me van a ayudar, pero mire, en ese tiempo hacían esto, vean. En este tiempo hacían esto, mire. Macho, en este tiempo hacían eso. ¿Vea? En este tiempo hacían eso, ¿vea? ¿Sí me entienden? En ese tiempo hacían eso. ¿Sabe qué es eso? A ver, niños, ayúdenme. Regamos, vea, regamos. Allá los diáconos regamos. Tome, Juancho, siga repartiendo. ¿Seguimos? Toma, cada uno una bolsita de las que quieren, rieguenlas. Así hacía el Señor Jesús. Regaba, regaba, regaba. Amén. Amén, familia. Apedreaban la tierra. Vamos a ir a Mateo 13, del 1 al 10, por favor. Y comenzamos. Ahora sí comenzamos. Creo que estamos preparados. ¿Sí estamos preparados? Mateo 13, del 1 al 10. ¿Estamos preparados, cierto? ¿Entendieron cómo era ese tiempo que se regaba? Se esparcía la semilla. Y fíjense, ustedes que lo oiga, ustedes que la están probando, escuchen, escuchen. Miren que esto es bien bonito, esta enseñanza para los niños. ¿Ya se metieron la semilla? Que le baje al corazón, a su cuerpo. O escuchen, ahorita lo vamos a explicar, pero eso que acabamos de verlo, que lo vivimos, quiero que entiendan esto, niños. Es la misma semilla. Y mire que todos recibimos la misma semilla. ¿Tú cuál semilla recibiste? ¿La misma? ¿Tú, Mona? ¿La misma? Todos los terrenos que somos nosotros. Johncito, ¿me ayuda? Gracias. Amén. Si quieres la podemos de fondo y vamos leyendo. ¿Comenzamos, familia? ¿Estamos? Listos, listos, listos. Entonces comenzamos. Por favor, pongamos la parábola y ahorita vamos a poner las diapositivas, ¿sí? Para que podamos centrarnos. O yo lo voy leyendo aquí y ustedes van mirando la diapositiva. Amén. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar y se le juntó mucha gente. Vamos a poner, escuchen, miren niños, se le juntó mucha gente. Y dice, mire cómo dice,
Dice, y se sentó junto al mar y se le juntó mucha gente y entrando en él en la barca se sentó. Entonces, como había mucha gente, él cogió una barca, se sentó aquí y empezó a predicarle a la gente. Escuchen, niños, miren esto. Y toda la gente estaba en la playa y les habló muchas cosas por parábolas. ¿Por qué le habló? Por parábolas. Diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, pero no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto. ¿Cuál al 100, cuál al 60 y cuál al 30 por uno? El que tenga oídos para oír, que oiga. Amén. ¿Estamos ahí, familia? ¿Listos? Entre el 1 y el 7, ¿cuántos terrenos hay? Entre el 1 y el 7. Dice el último, el primero, entonces ven, recordémoslo. El primero es el del junto al camino. Me lo regala Johncito. Ayúdame. Sí, esa es la del junto al camino, donde están los 4 terrenos. Es la siguiente, papi, colócala. Paga la luz, papi. Quiero que este es uno, perfecto. Este es el segundo, este es el tercero y esta es la tierra. Listo, está perfecto. Entonces, este es el del camino en que se regó la semilla, eso que acabamos de hacer, ¿cierto? Este también se regó, también le cayó ahí, en este también y en este también. Lo que quiero que entiendan, niños, es que este terreno y este terreno recibieron la misma semilla. Y este también. Todos los 4 terrenos recibieron la misma semilla. Y todos, escuchen, ¿ustedes que todos se los comieron? O sea, todos la tierra los cogió y los metió. ¿Cuál no? Mire. Oye, mire. Vamos a leer. Dice, mire, Jesús explica la parábola del sembrador. Dice, oíd, ¿sí? Bueno, antes de eso, antes de que yo empiece, quiero que ustedes aprendan lo siguiente. Hay una diapositiva, no sé si la pusiste, del sembrador, la semilla, el terreno y las aves, ¿o no? Entonces, tranquilo, yo le explico. Miren, aparece el sembrador, ¿cierto? Que es el dueño del negocio. ¿Quién es el dueño del negocio? Dios es el dueño del negocio. ¿Amén? ¿Está bien? Mire, aquí está, vea. El sembrador es Dios. Quiero explicarle algo a ustedes, niños, y a los grandes ya también. Escuchen. Ahí aparece Dios como sembrador para explicar la parábola. Pero nosotros, por allá en Mateo, el último versículo de Mateo es 28, 25, donde nos da la gran comisión y nos dice, id. Por eso esta parábola, escuchen, esta parábola es la que más se acerca a la encomienda que tenemos nosotros sobre la faz de la tierra en este tiempo, niños. Por eso Dios quiere, escuchen, Dios quiere que entendamos hoy algo. Y yo vuelvo a repetirlo. Nuestros niños, nosotros no vinimos a llenar una silla. Tenemos una responsabilidad, un compromiso. Aquí aparece que el sembrador es Dios, pero mañana, con la instrucción que dejó el Señor Jesús, el sembrador eres tú y yo.
Y tú que estás viendo, eres el sembrador. Tenemos un compromiso de ir, dice la palabra, que a ir y hacer ¿qué? Discípulos y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así dice la palabra. Nosotros tenemos esa encomienda, ¿sí? Y usted no necesita ser ministro. Usted no necesita nada. Usted es el sacerdote, porque empezamos en nuestras casas a sembrar la semilla. ¿Cuál es la semilla? La palabra de Dios. Amén. Amén, familia. Y el terreno es esto, tu corazón. ¿Sí ve que está dibujado como tierra? ¿Sí lo ven? Esto es tierra. Este corazón se llama terreno, tierra, tierra. Donde tú y yo, por eso es que ustedes no han visto que casi siempre todos nosotros pedimos, Señor, que la palabra halle buen terreno para que el Espíritu Santo pueda traer la semilla y sembrarla en el corazón y dé fruto, fruto en abundancia. Esa es la plegaria nuestra siempre, porque anhelamos que esta semilla quede aquí perfectamente, que esté dispuesta. Y hablamos, Señor, que solamente Dios puede sembrar esa semilla en los corazones, ¿qué? Humildes, en los corazones engrosados, en los corazones de piedra pasa esto. Regáleme la otra diapositiva, por favor. ¿Sí? Pasa esto, vea, entra aquí y aquí cuando nombra a las aves, que ahorita lo vimos, dice que las aves vinieron y ¿qué hicieron? Se la comieron. Ese es Satanás que viene y se la lleva. Ni siquiera la dejó penetrar. Se la llevó. Aunque las aves picotean y abren y comen. Pudo de pronto alguna alcanzar a bajar, pero llegó las aves y se la llevó. Amén. Entonces, entendiendo eso, que el sembrador es Dios y es el dueño del negocio y que nosotros, oiga, nosotros somos en esta dimensión los elegidos por Él. Somos su sacerdocio. Somos los colaboradores. Son a los que Dios nos puso sobre nuestros lomos ir y llevar la encomienda, llevar las buenas nuevas, llevar el evangelio. Usted no necesita subirse a esta tarima para predicar. No, usted está en su trabajo, está en su negocio, está en lo que sea, en su quehacer, está comprando las verduras, está tocando en la academia, está en la universidad. En todo lugar hay que sembrar, porque tú llevas una bolsada de semilla de lo que de gracia has recibido. ¿De qué haces? De gracia das. Amén. Y eso es lo que hacemos, familia. Amén. Cuando el Señor les termina la parábola para todo el mundo, ¿cierto? Todos se miraban, ¿cierto? ¿Y qué? ¿Y ahora qué? ¿Por qué aquí todos sabemos eso? ¿Por qué sembramos? Verdades profundas enseñadas en cosas sencillas. Eso es lo que hacía el Señor Jesús. Verdades profundas, profundas. ¿Sí? Imagina que esta parabolita primera es importante que nosotros la entendamos. Si entendemos eso, podemos entender el resto de las parábolas que están ahí. Porque Dios, cuando entendemos, empieza a revelarse a nosotros, familia. Amén. Entonces, en el primer terreno, a las del lado del camino, las aves, o sea, Satanás, se la llevaron. Amén. La semilla que cayó en los pedregales, porque no había tierra, sin raíces, el sol la quemó y se perdió. La tercera, el terreno con espinos, los espinos crecieron y le quitaron el aire y la mataron, la ahogaron. Y la cuarta, el terreno bueno. Nuestro terreno es este. Ese. ¿Cuántos somos del cuarto terreno? Levanten la mano. Porque es importante que usted se revise en cuál de esos cuatro terrenos está. Amén. Esto es una reflexión que se lleven a su casa y pregúntese: ¿yo en cuál terreno estoy?
la gente que lo oía allá por fuera, él pensaba que estaba hablando de terrenos, de semillas, de aves, de uvas, todo eso. Estaba hablando de seres humanos. A ver si entendemos. Estaba hablando de Miller. Estaba hablando de Débora. Estaba hablando del ángel. Estaba hablando de la lumbrera. Amén. ¿Es en serio? Estaba hablando de gente, de gente. Estaba hablando de Matías, de Danielito, de Juan. Estaba hablando. Ahí dice, así lo escribí. No, familia, niños, estaba hablando de seres humanos como tú y como yo. Amén. Eso era lo que decía el Señor. Era tan prodigioso, tan maestro, tan especial, que a la gente, a los locos, a los que querían, les explicaba que sí, que un terrenito, que una semilla, que una besita. Pero estaba hablando de nosotros, los seres humanos. ¿Lo entendemos, niños? Amén. Amén. ¿Quién está explicando la parábola? Jesús. ¿Qué es lo que le está haciendo a los apóstoles, a los discípulos? ¿Quién habló la parábola? Jesús. ¿Quién es el que sabe lo que quiso decir? Jesús. ¿Quién es el que entiende lo que está diciendo el Señor Jesús? Amén. Es Él. En persona. ¿Cómo sería de hermoso que Él estuviera aquí en persona y fuéramos así, estuviera de nosotros entregando, explicándonos? ¿No sería maravilloso? Claro que lo está haciendo porque estamos remontados 1900 algo de años atrás. Estamos allá con Él. 1997. ¿Sí fue eso? ¿De 33 años? ¿O de 30? No, es de 30. Son 1997, sí. De 30 años. No. 26 menos más 4 da 30. 1996. De 30 años que comenzó su ministerio. Sería maravilloso, ¿sí o no? Pero bueno, dice el Señor que nosotros haremos mayores cosas que lo que pasó en ese tiempo, porque la revelación ya está en nosotros, porque el Espíritu, como veíamos ayer, está en nosotros. No iba en esos tiempos en el Antiguo Testamento un momento y se salía. No, está contigo. Y Él es el que viene y da la revelación a nosotros. Hay quienes escuchan la palabra de Dios, no la entienden y se van y no muestran ningún interés. Ese es un terreno representado. Vienen, escuchan la palabra y no vuelven. Y estamos hablando aquí de la iglesia, de nosotros. Amén. Escuche esto, familia. Yo tengo aquí un apunte que me hice. Pero nosotros, ¿la leímos? No, la voy a leer, que no la hemos leído, pero para que todo eso que yo lo he explicado está aquí en la palabra y lo vamos a escuchar. Dice, oíd, oíd. Así comienza. Oíd, por favor, 13:18. Sí, Mateo 13:18, por favor. No, no me he querido salir de Mateo porque la parábola también está en Marcos para los que las quieren estudiar y la parábola también está en Lucas para los que los quieren estudiar. Pero yo cogí Mateo. Por favor, ¿me colocas? Mateo 13:18. Y dice ahí comenzando, dice, oíd pues vosotros la palabra del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado en el terreno de junto al camino. Amén. Amén, familia. 20. Y el que fue sembrado en pedregales es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir, oigan, la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza.
El que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero el afán, oiga, yo a veces, yo he meditado mucho durante muchos años esta parábola y para mí el mayor porcentaje de la iglesia está en el 13:22. Pongámoslo 13:22, por favor. El que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra. ¿Pero qué? El afán de este siglo. Bueno, yo lo estoy leyendo en la Reina Valera, ahorita lo leemos allá. La palabra en el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce 100, a 60 y a 30 por uno. Amén. ¿Qué pasa en la primera? Por ejemplo, en el primer terreno, ¿sabe qué hace que la gente abandone rápido? Por ejemplo, nuestros adolescentes que entran a la universidad. Cuando un joven nuestro no está bien cimentado, cuando entra a la universidad, las cosas, las tentaciones, todo lo que pasa, se lo roba, se lo lleva. Y todo lo que le ha quedado, se le pierde. Amén. El segundo terreno son los que se excitan con la palabra, la reciben, y yo escribí aquí, la reciben sin arrepentimiento. Y cuando llega la confrontación, cuando llega la tribulación, cuando llega la aflicción, se marchan al mundo, se resienten con Dios. Y lo que quiero que entendamos es que nunca ninguno de nosotros va a ser eximido. Cuando usted recibe la palabra, la atesora en su corazón, eso no significa que ya se le abrieron las puertas. Usted va a ser probado. Usted va a tener aflicción. Usted va a tener confrontación. Usted va a tener problemas en su casa, en su trabajo, en su negocio, en su escuela, en su universidad, donde quiera que usted vaya, va a tener trabajos. Amén. Amén, familia. Y la tercera, que yo no sé por qué ese 25%, yo le he puesto 25 a cada para dar el 100%, ese 25% que es el que cae entre espinos y abrojos, son las aflicciones. Dice que las preocupaciones, ¿sí? Que el afán de este mundo, que el engaño de las riquezas, que las codicias de otras cosas, y que los placeres de la vida la ahogan. Amén. Y 4, que es en el que estamos. Todos creo que tenemos la intención de estar en el 4. Amén. Bueno, ¿cierto, niños? Son los que fructifican, o sea, los que fructificamos. Amén. Aquí yo escribí, es la medida de la gracia que Dios le da a cada uno. Amén. Conforme a eso, Dios a cada uno nos da una medida de gracia. Yo no me acuerdo si fue el pastor John que la otra vez explicó sobre la medida que Dios le da a uno, una medida de fe. Romanos 12:3, por favor, ¿me ayudan? Romanos 12:3, a ver si está. 12:3. Medida de la gracia que Dios da a cada uno. 12:3 dice, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí que lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido en cada uno. Amén. Gracia, esto es gracia de Dios, como hemos visto desde el principio. Efesios 4:7, por favor. Ustedes leen el contexto y lo van a entender mejor. Es la medida del don que nos han dado. 4:7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Amén, familia. Eso es lo que Dios quiere. Esa es la primera que yo entiendo que es una razón que tiene que ver con la medida de gracia
que Dios nos ha dado a cada uno. Usted tiene una gracia diferente, Johncito. Dayana tiene otra gracia diferente, ¿cierto? Yo tengo otra gracia diferente, pero Dios nos une. Sí, Dios le cada uno le da como cuando arma la iglesia. Unos son evangelistas, pastores, maestros, profetas, apóstoles y arma el equipo. Igual pasa con esto. Oiga, y escuchen esto. Esto es para que entendamos que unos podemos tener la gracia de fructificar al 100, otros al 60 y otros al 30. Y Dios nos llama, si somos, ¿cómo se dice? Capitanes de 100, amén. Si somos capitanes de 500, amén. Si somos capitanes de 1000, amén. Pero todos tienen la gracia de Dios. Y yo encontré algo bien hermoso, que es, hay algo que depende del grado de obediencia nuestra. Oiga, siempre, 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 siempre depende de la obediencia de nosotros. ¿Ustedes se acuerdan eh, que leímos que a unos se les quitará lo que tienen y a otros se les dará más de lo que tienen? Eso es la gracia. Eso es en obediencia, cuando hacemos la obediencia de Dios. Entonces, si tú eres obediente, Dios te va a dar más. Pero cuando tú eres vago, pues el Señor hasta te quita lo que tienes. No sé si me voy a entender eso. Amén. Si quiere lo miramos en Mateo, está ahí, mire, está en Marcos y está en Mateo. Vamos a leer, si quiere, Marcos 24:25, por favor. Y quiero que tengan claro esto, se le dará más de acuerdo a su entrega, de acuerdo a su obediencia y de acuerdo a su rendición. O sea, seamos nosotros. ¿Qué? 4:25 Marcos. Marcos 4:25, muchacho. Porque al que tiene, se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. ¿Escucharon? Vayamos, si quiere, a Mateo 25:29. Oigan, eso es cuando el Señor le entrega a cada uno unos talentos, ¿se acuerdan? Que algún día lo vamos a ver más adelante. Y el Señor le dice, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado, mi hermano. Entonces entienda esto, se le dará más de acuerdo a su entrega, de acuerdo a su obediencia y de acuerdo a su rendición. Aquellos que son negligentes, que son vagos, se les quitará. Hay una medida de obediencia que Dios quiere de nosotros, y en la medida que yo me acerco más a Cristo, le pregunto más, Él seguramente nos va a revelar más, nos va a dar más, más. Por eso es importante la intimidad con Él. Por eso es importante la comunión con Él. Por eso es importante que tú y yo lo podamos tener claro eso, familia. ¿Queremos más? ¿Queremos revelación? ¿Queremos leer la palabra y que se nos aparezca todo? Tenemos que ser obedientes. Y Dios, conforme a nuestra entrega, conforme a nuestra dedicación, derramará de su gracia sobre nosotros. Amén, familia. Amén. Bueno, pónganse de pie, vamos a orar. Gracias, Señor, gracias por tu palabra. Pedimos, Señor mi Dios, que tú sigas trabajando en el corazón de cada uno de nosotros, Señor. Que podamos entender la comisión de la cual nos diste y nos la explicaste, Señor, con tu parábola, el sembrador. Eso es lo que tú haces, Señor. Siembras tu palabra. Nosotros solamente, Señor mi Dios, nos comprometemos a sembrarla. Pero tú eres el que da el crecimiento, Señor. Tú eres el que hace la germinar, crecer y dar fruto. Eres tú, Señor. No depende de nosotros, Señor. Por eso es importante, Padre, que nos ayudes en este tiempo, Señor, a que nuestro corazón sea un corazón con un terreno, Señor, para que la semilla tuya, Señor, produzca.
no solo al 30, sino también al 60. Y si alcanzamos la estatura, al 100%, al 100 por uno, Padre. Gracias yo te doy, Padre. Yo, Padre, en el nombre tuyo, Señor Jesucristo, bendecimos, Señor, la casa. Te damos las gracias por este tiempo, Señor. Tú eres el Dios todopoderoso, Señor, que tú estás allá en los cielos. Gracias. Gracias, Señor, por la forma como enviaste, Señor, tu palabra a través de tu Hijo, el Señor Jesús. Gracias por él, Señor. Jamás nos cansaremos, porque el Señor Jesús nos enseñaba, Señor, todo el tiempo y nos enseña todo el tiempo su palabra, su vida. Él es la palabra, Él es la verdad, Él es la vida, Señor. Así que por favor, Padre, ayúdanos, Señor, Padre precioso. Ten en medio de nosotros, Señor, que nos des el entendimiento, Señor. Abre nuestro entendimiento, Señor. Abre, Señor, el entendimiento a estos corazones de la casa de Sión, humildes, necesitados, sedientos, hambrientos de ti, Señor. Bendícenos en esta noche, Señor. Que esta palabra, Señor, que aunque la hemos trillado, trabajado durante muchos años, Señor, que hoy pueda quedar en el corazón de nuestros niños, de nuestros jóvenes y de nuestros adultos, y que en verdad seamos una casa que fructifiquemos, que maduremos para poder dar frutos, Señor, que podamos cumplir la comisión de ir y llevar, Señor, las buenas nuevas a mi hermano, al que está, a mi compañero, a mi vecino, Señor. Que Padre, que no durmamos más, Señor, que no seamos más vagos, como dice ahí, Señor. Ayúdanos a ellos, Señor. Levanta evangelistas en medio de nosotros, Señor. Oramos por nuestros niños, Señor, para que tú en ellos deposites toda la semilla tuya, tu palabra, para que ellos puedan salir, Señor, y repartirla, esparcirla y traer, Señor mi Dios, mucha gente, muchos jóvenes, muchos niños, muchos hogares, muchas familias a tus pies, Señor. Gracias yo te doy, Padre. Te bendecimos. Toda la gloria es tuya, Señor. Aleluya. Perdón. La bendición del Padre, la bendición del Hijo y la bendición del Espíritu Santo sea sobre cada uno de nosotros, Señor. Llévanos con bien a nuestros hogares y permite, Señor, que saliendo de este lugar, Satanás no nos quite nada, sino que el poder, la gracia, la eficacia de tu Espíritu Santo haga germinar esta semilla y dé mucho fruto, y fruto en abundancia, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén.